Para poder entender el problema de la relación entre fe y razón en la filosofía medieval, vamos a comenzar con un ejemplo contemporáneo, un ejemplo de nuestros días. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen del mundo? El libro del Génesis relata cómo Dios crea el mundo en 6 días. Crea la luz, la tierra, el cielo, los animales y por último al hombre. La ciencia, por su parte, explica el origen de los seres vivos y del ser humano sobre la base de la teoría de la evolución, que nos habla de un proceso de mutación genética y de selección natural, que al cabo de miles y miles de años ha generado las especies que conocemos y muchas otras que ya se han extinguido. ¿Qué decir de estas dos explicaciones tan diferentes? El relato bíblico pertenece al ámbito de la fe, de un judío o de un cristiano, y la teoría de la evolución pertenece al ámbito de la razón, es el producto de la razón. Ante estos dos relatos caben 3 posibilidades. Aceptar como única verdad lo que dice el libro sagrado y rechazar lo que la razón o la ciencia digan. Esta es la postura de los fundamentalistas religiosos que consideran que la Biblia es la única verdad. Aceptar como única verdad la ciencia y rechazar lo que aporta la fe por ser verdades indemostrables. Y en tercer lugar, considerar que la contradicción entre fe y razón es solo aparente y buscar una forma de conciliar y complementar ambas visiones. Podemos considerar que el mensaje bíblico apunta a que Dios es el origen de todo el universo, mientras que la teoría de la evolución es una explicación de algo mucho más concreto, cómo la materia viva ha evolucionado en un lugar muy concreto del universo, la Tierra, en los últimos 4.000 millones de años. La aparente contradicción se resuelve si entendemos que en el relato bíblico hay aspectos míticos, puesto que se escribe en una época, siglo VIII a.C., en que esto era lo común, ya que no existía la ciencia. La solución 1 y 2 plantean que la razón y la fe son irreconciliables y que por lo tanto hay que elegir entre una u otra. La solución 3 busca una cooperación entre ambas. Este ejemplo, lógicamente, no es aplicable al mundo medieval, pero nos puede ayudar a entender el problema de la relación entre fe y razón que vertebra en buena medida la filosofía en la Edad Media. La filosofía nace en las polis griegas. Los romanos, herederos culturales de los griegos, reciben y siguen cultivando la filosofía como una actividad racional orientada a conocer la verdad sobre el mundo y el ser humano. El cristianismo surge en el seno del mundo judío, pero rápidamente se extiende a otras ciudades del Imperio Romano. Los apóstoles, como Pablo, predican a judíos, pero pronto también a personas que se han formado de acuerdo con la tradición filosófica griega. Para un creyente, su fe cristiana implica la aceptación de ciertas verdades que se consideran reveladas por Dios. En el caso del cristianismo, por ejemplo, que Dios existe, que ha creado el mundo, que Jesús es su Hijo y que ha resucitado. Por otro lado, cuando hablamos de la razón, nos referimos a los conocimientos que los seres humanos somos capaces de obtener utilizando nuestro intelecto. Estos conocimientos hoy en día son los que nos aportan las ciencias como la física, las matemáticas o la biología. En la época en la que estamos considerando, el siglo I de nuestra era, la filosofía y la ciencia están unidas y proporcionaban un conjunto no pequeño de teorías y conocimientos, desde el teorema de Pitágoras a la distinción de materia y forma de Aristóteles, la concepción geocéntrica del universo, por citar algunos ejemplos. Gracias a la actividad de los apóstoles, hay personas que se han formado en la filosofía y la ciencia griegas que se convierten al cristianismo y por lo tanto aceptan las verdades de la fe. Es lógico que estas personas se pregunten qué valor deben dar a todo aquello que han aprendido utilizando la razón, es decir, qué relación existe entre las creencias de la fe que aceptan y los conocimientos racionales que ya tenían. Los filósofos cristianos del mundo romano, pero también los filósofos medievales, dedican un importante esfuerzo a aclarar la relación entre fe y razón. Vamos a sintetizar la evolución de la relación entre fe y razón desde el origen del problema hasta finales de la Edad Media en 4 momentos o 4 soluciones. La solución de San Agustín. San Agustín es un converso, se formó como intelectual en la filosofía y literatura grecorromana, pero en un momento clave de su vida se convierte al cristianismo. Su forma de entender la fe y la razón reflejan su propia trayectoria vital. Podemos resumirlo de la siguiente forma. El ser humano tiene una necesidad natural de conocer la verdad para dar sentido a la vida. La razón es la facultad que nos ayuda en esta búsqueda. La búsqueda de la verdad nos lleva hasta la fe, pues es la fe la que da una respuesta definitiva al sentido de la vida. Sin embargo, para San Agustín no es suficiente creer, es necesario también comprender lo que se cree. Para eso, una vez más, es necesaria la razón. La razón nos permite comprender esas verdades que Dios nos ha revelado. En definitiva, razón y fe colaboran en la búsqueda de una única verdad, y ambas, por lo tanto, son necesarias. El problema de fe y razón no solo se plantea en el ámbito cristiano, sino también en el musulmán. A medida que se fue extendiendo su dominio sobre el sur de Europa y norte de África, los musulmanes tuvieron acceso a la filosofía griega. Surgen filósofos como Avicena o Averroes. El pensamiento del cordobés Averroes es especialmente relevante en esta historia de la relación entre fe y razón.
Averroes defiende la autonomía de la filosofía. Se debe dejar a los sabios que investiguen libremente la búsqueda de la verdad utilizando la razón, que al fin y al cabo Dios nos ha dado a los seres humanos. Esta búsqueda de la filosofía no va a entrar en contradicción con las verdades de la fe, sino a reforzarlas, puesto que existe una única verdad. No tiene sentido prohibir la filosofía pensando que va a contradecir la fe. Solo cuando los filósofos hablan de cosas que no pueden conocer de forma segura, se producen estas contradicciones. En los libros religiosos se utilizan imágenes y relatos en lugar de razonamientos. Esto no se debe a que la razón y la fe digan cosas distintas, sino a que el pueblo no puede entender la verdad si no se la presenta con imágenes y relatos, ya que no tienen formación para entender los razonamientos filosóficos. Averroes será conocido en el mundo cristiano como intérprete de la filosofía de Aristóteles. Apoyándose en la filosofía de Averroes, un grupo de intelectuales de París en el siglo XIII defenderán la idea de que la razón y la fe deben separarse, porque son dos verdades diferentes. Lo que reivindican es el derecho de los intelectuales a investigar libremente en un momento en el que la Iglesia ha prohibido estudiar a Aristóteles por considerarlo contrario a la fe. Santo Tomás asume el reto de reformular la relación entre fe y razón para poder integrar la filosofía de Aristóteles en el pensamiento cristiano, evitando la idea que plantean los averroístas de que hay dos verdades. En primer lugar, Santo Tomás defiende la idea de que la razón y la fe son dos formas de conocimiento distintas, tanto en su naturaleza como en sus objetivos. La razón busca conocer la verdad hasta allí donde el ser humano le es posible conocerla. La fe, en cambio, busca la salvación del ser humano al mostrarle el camino hacia Dios. Es lógico que razón y fe hablen normalmente de cosas diferentes. Sin embargo, hay una serie de verdades en las que la razón y la fe colaboran. Por ejemplo, por la fe sabemos que Dios existe, pero esto es algo que también por la razón podemos demostrar. En resumen, debemos distinguir adecuadamente la fe y la razón. Ambas nos aportan aspectos diferentes, pero no contradictorios de la verdad. Incluso en algunas verdades colaboran al afirmar cosas idénticas. El cuarto y último modelo, ya en el siglo XIV, es el defendido por Guillermo de Ockham. Ockham defiende la separación entre fe y razón. La fe no necesita de la razón. Creer es un acto de voluntad, precisamente porque lo que se cree no es razonable en sí mismo. Por otro lado, la razón se ocupa de conocer el mundo que tenemos a nuestro alcance, algo para lo que la fe no es necesaria. Esta separación entre fe y razón se consolidará en la época moderna, un momento en el que la filosofía prescinde de la fe al situarla en el plano privado de la conciencia de cada persona y otorga plena autonomía a la razón.